Hermanos, les invito a buscar en sus Biblias, en Lucas capítulo 4, del 31 al 37. Lucas 4, del 31 al 37. Dice la Biblia: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, hablaban unos a otros, diciendo: ¿qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Señor, gracias por tu palabra. En esta hora nos ponemos en tus manos para que tú nos guíes en este estudio, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, continuando con esta serie de estudios sobre Lucas, estamos en el pasaje de Lucas 4, del 31 al 37, y el estudio lo hemos titulado La autoridad de Jesús sobre los demonios. Este pasaje que nos ocupa hoy marca un nuevo tema en el Evangelio de Lucas. Hasta aquí, el evangelista se ha enfocado en la persona de Cristo, especialmente presentando las credenciales de Él como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Salvador. Pero comenzando en el verso 31 de Lucas 4, hasta atravesando por el capítulo 5, Lucas revela el poder de Jesús sobre el reino espiritual, sobre el reino físico, su poder sobre todo y todos, incluso los demonios, la religión, los maestros religiosos, la enfermedad, la naturaleza y hasta la muerte misma. Y especialmente el autor inspirado comienza presentando el poder de Jesús, su autoridad sobre los demonios, y lo hace por una razón muy importante. Si realmente Jesús iba a liberar a aquellos que están cautivos por Satanás y por las huestes demoníacas, tiene que estar capacitado para romper el poder de estas huestes sobre las almas de aquellos que viven esclavos del diablo y darles la libertad hacia el reino de la luz. Y es precisamente esta clase de poder sobre el reino demoníaco que el Señor Jesucristo demuestra en este pasaje. Vamos a ver que los espíritus malignos sabían que Él había venido. También eran muy conscientes del destino que Dios había establecido para ellos. Como dice Mateo capítulo 25, verso 41, hablando del tormento en el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno originalmente fue creado para ellos. La encarnación del Hijo de Dios, que vino a salvar a los pecadores, intensificó la gran batalla eterna por las almas de los hombres. Y en su desesperación, durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, los espíritus malignos intensificaron su ataque, lo hicieron más generalizado y más visible. Aún así, siempre que se enfrentaban con el Hijo de Dios, ellos reaccionaban con terror, con pánico, y a menudo expresaban este pánico y este terror gritando en alta voz.
Ellos están obligados a creer en la verdad y tiemblan de miedo a causa de ella. Como dice Santiago en el capítulo 2, verso 19, los demonios también creen y tiemblan. Bueno, en este pasaje se revelan 4 aspectos de Jesús que aterraron a los demonios. Y quiero que meditemos en ellos porque los vamos a ver a lo largo de estos versículos del 31 hasta el 37. En primer lugar, la predicación, la poderosa predicación del Señor. Dice el verso del 31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Dice también allí, en el verso 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio. Un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Y dice el 34, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Bueno, ante todo el Señor Jesucristo era un predicador. Ya esto lo hemos mencionado. Y Jesús, durante su ministerio público, cada vez que tenía una oportunidad, predicaba la palabra. Era un predicador. Mateo en el capítulo 4, en el verso 17, dice la palabra del Señor, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a enseñar. También en Mateo, en el capítulo 11, verso 1, dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. O sea, poco después del incidente registrado en este pasaje de Lucas, el mismo Señor declara en el verso 43, dice, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y casi ya al final de su ministerio terrenal, dice Lucas en el capítulo 20, verso 1, que todavía estaba enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio. Repito, el Señor era ante todo un predicador. Incluso después de su resurrección, Él les predicó un último sermón a sus discípulos. En Lucas, en el capítulo 24, en el verso 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Esto fue parte de la enseñanza final, del sermón final del Señor. Y esto habla de la importancia de la predicación en la iglesia, ¿verdad? Jesús le dio una prioridad a el mensaje. Capernaum, dice, descendió Jesús a Capernaum, era la ciudad adoptiva de Jesús. Era una ciudad de Galilea y estaba ubicada en la orilla noroccidental del mar de Galilea. La ciudad de Capernaum, el nombre significa ciudad de Nahum. Pero no se sabe si fue nombrada así por el profeta Nahum, profeta del Antiguo Testamento. Según era su costumbre, nuevamente encontramos a Jesús, dice, y les enseñaba en los días de reposo. Él aprovechaba la oportunidad de ir a la sinagoga y enseñaba. Pudo haber sido que el Señor eligiera el mismo texto de Isaías 61, verso 1 y 2, que predicara antes en Nazaret. No sabemos. Cualquiera que fuera el texto proclamado,
quienes lo oyeron, dice la palabra, la reacción que tuvieron, se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Admiraban se traduce de una forma de un verbo que significa sorpresa, asombro, estupefacción. O sea, al decir que se admiraban es que quedaban sorprendidos, asombrados, estupefactos. La audiencia en la sinagoga se mostraba sorprendida por las enseñanzas de Jesús, por el poder de esas enseñanzas, porque lo hacía, como dice la Biblia, con autoridad. O sea, la autoridad de ser Él Dios mismo, de ser Él el autor mismo de esas palabras. Había entonces una gran diferencia. Por ejemplo, los maestros a los que ellos estaban acostumbrados a escuchar no tenían para nada autoridad. Jesús, como esos maestros, no se puso a citar a otros rabinos, sino que Él les declaraba la palabra de Dios. Y esa palabra estaba llena de autoridad. Su enseñanza era poderosa, su enseñanza era veraz, su enseñanza era clara. Y esto lo podemos ver en los elementos que Jesús usaba, que eran muy comunes a sus oyentes y les hacía fácil comprender las verdades espirituales que Él quería transmitirle. Y además era una palabra que producía mucha convicción en aquellos que la escuchaban. En esta ocasión, Jesús predica y, por extraño que parezca, se encuentra en ese momento con un demonio. Cuando la palabra de Dios se está exponiendo, el diablo está molesto. Puede usted estar totalmente convencido que en el mundo espiritual Satanás y sus demonios no quieren que la gente escuche la verdad. Y van a hacer todo lo que puedan hacer para impedirlo. Y aquí encontramos un ejemplo de esto. Ese día, mientras el Señor les enseñaba, estaba en la sinagoga un hombre. Y dice la palabra que ese hombre tenía un espíritu de demonio inmundo. Lo que quiere decir aquí la Biblia es que este hombre tenía un demonio, un espíritu inmundo que moraba literalmente en él. Era un hombre endemoniado. En el Nuevo Testamento, el comportamiento único y extraño asociado con la posesión demoníaca que aparece muchas veces, es algo que no se debe confundir con la locura. Porque los demonios, al menos los encontramos en los evangelios, siempre eran racionales cuando hablaban. Ellos entendían quién era Jesús. Ellos sabían cuál era el destino o el fin que les aguardaba de parte de Dios. Sabían además que Jesús tenía poder como Dios para enviarles a ese lugar de condenación. Incluso cuando un demonio se dirigió a unos incrédulos, les habló de manera racional. Esto se relata en el libro de los Hechos. Es el caso de unos exorcistas ambulantes que decidieron expulsar demonios. Y miren lo que les ocurre. En el libro de los Hechos, en el capítulo 19, verso 15, si alguno lo tiene puede leerlo. O sea, los demonios le dicen, sabemos quién es Jesús y sabemos quién es Pablo.
Pero ustedes, ¿quiénes son? Bueno, es importante que digamos que la posesión demoníaca era un fenómeno generalizado en los tiempos del ministerio terrenal de Jesucristo. Y también en el ministerio que continuaron los apóstoles encontramos ejemplos de personas endemoniadas. También sabemos por la Biblia que durante la tribulación futura, la actividad demoníaca se volverá también en un aumento dramático. Algunos de los demonios atados ahora en el pozo del abismo serán liberados para unirse a los que ya operan en el planeta y van a ocasionar grandes estragos en aquellos días. En el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 9, verso 1, se relata acerca de esta actividad demoníaca. Es importante que digamos que los demonios también están muy activos en nuestros días. Quizás no veamos tanto la actividad demoníaca como cuando Jesús estuvo entre nosotros en este mundo, porque Satanás en estos tiempos prefiere pasar de una manera más desapercibida. Sus ataques hoy son más sutiles. Quizás no quiera mostrarse de una manera tan evidente, porque cuando encontramos un caso de una persona demoníaca, una de las cosas endemoniada es que se hace evidente ante todos de que esa persona está actuando de un modo sobrenatural, por la manera de hablar, por la manera de comportarse. Pero eso no quiere decir que no hayan casos de personas endemoniadas. Ahora, lo que sí debemos establecer por la Biblia es que la posesión demoníaca no es presentada en las Escrituras como algo que puede sucederle a un cristiano. O sea, hay personas que sostienen que los verdaderos cristianos pueden ser poseídos por demonios, los demonios pueden habitar en ellos y no tan solo influirles, pero no hay un solo caso en las Escrituras en que alguna vez un demonio habitara en un verdadero creyente. No lo hay. El único caso que podría usarse, y para poder entenderlo hay que analizar cómo obraba el Espíritu en la antigua dispensación y cómo obra ahora. Aparte de que su conversión, como se convertían los santos del Antiguo Testamento, es más que dudosa. Para mí, murió como un incrédulo. Estoy hablando de Saúl, el rey Saúl. El rey Saúl, que dice la Biblia que era atormentado por un espíritu inmundo de parte, así dice las Escrituras, de parte de Jehová. Es una manera de decir que Dios estaba permitiendo al diablo que obrara de esa manera. La Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, una y otra vez entrega la responsabilidad de muchas cosas que suceden a la mano del Señor, a la mano de Jehová. Una y otra vez leemos que Dios dice sobre algo que Él va a hacer, y yo castigaré, y yo haré. Una y otra vez se enfatiza la soberanía de Dios. No significa que Dios directamente sea el autor, pero permite a otros elementos llevar adelante sus intenciones perversas como un acto de disciplina o de castigo, ya sea sobre un individuo o una nación. Saúl no era creyente. Saúl, aun cuando sabemos que el Espíritu venía sobre él, bueno, el Espíritu venía sobre personas para llevar adelante una tarea, pero no necesariamente como una evidencia de que eran creyentes. Aún los creyentes no tenían el Espíritu morando como nosotros hoy lo tenemos en nuestras vidas después de conocer a Cristo,
que claramente se establece que somos templo del Espíritu Santo. Pero no hay otro caso, no hay caso de que un creyente donde mora, donde reside el Espíritu de Dios, pueda ser poseído por un demonio. ¿Significa eso que el diablo no le va a atacar? No. ¿Significa que el diablo no le va a lanzar un dardos en sus pensamientos y lo va a tentar? No. Lo que significa es que no puede ser habitado de manera literal por un espíritu demoníaco, no puede morar en una misma vida, en un mismo cuerpo, el Espíritu de Dios y los demonios. Nunca en las cartas del Nuevo Testamento se advierte a los cristianos acerca de la posibilidad de ser habitados por demonios. Si se habla de la guerra espiritual, o sea, se habla de tomar la armadura de Dios, pero no se menciona nada en cuanto a la posesión demoníaca. Tampoco vemos a alguien reprendiendo, atando o expulsando demonios de un verdadero creyente. No lo hay. Las epístolas no instruyen a los creyentes a echar fuera demonios, sea de creyentes o de incrédulos. No lo hay tampoco. El único pasaje que menciona algo y ha sido motivo digamos, de distintas opiniones, es cuando Jesús dice en Lucas, y en mi nombre hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, y de hecho este es el texto preferido de los pentecostales para tratar de respaldar el que los cristianos puedan tengan que todos hablar en lengua y andar echando demonios y andar buscando demonios donde no lo hay, ¿verdad? La gran batalla espiritual que hoy se libra es una batalla especialmente en la mente de los creyentes y en los incrédulos para mantenerles esclavos, ciegos y endurecidos para que no se rindan al Evangelio de Jesucristo, para que no se rindan al Evangelio de Jesucristo. Así que queremos nuevamente recordar que no hay un caso en las Escrituras de posesión demoníaca. Cristo y los apóstoles fueron los únicos que expulsaron demonios. Y en cada caso las personas endemoniadas siempre fueron incrédulas. La enseñanza colectiva de la Biblia es que los demonios no pueden ocupar espacio como habitación en un creyente genuino. Una clara implicación de 2 Corintios 6, por ejemplo, es que donde mora el Espíritu Santo no pueden cohabitar los demonios. 2 Corintios 6, 15 y 16, si alguien puede leerlo. ¿Qué compone a Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Miren, hermanos, una simple lectura de este texto nos deja claramente establecido que es imposible que en un mismo templo haga morada Dios y los demonios y los ídolos. No. Colosenses 1:13 dice el apóstol Pablo que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, se expresa que Dios siempre nos lleva en triunfo. Y en 1 de Juan 2:23, el apóstol habla de que hemos vencido al maligno. ¿Cómo podría alguien ignorar todas estas gloriosas verdades y creer que un cristiano se puede convertir en morada de los demonios? Ahora, en este caso, la poderosa predicación del Señor enervó a este demonio, dice la Biblia, el cual exclamó. Esto quiere decir que gritó, lleno de espanto, de terror, de temor. Y dice que lo hizo, ¿cómo? A gran voz.
en medio del mensaje de Cristo. Bueno, el diablo sigue haciendo hoy lo mismo. Quizás no tan evidente como en este caso, pero los cristianos tenemos que tener discernimiento. Cuando estamos leyendo la Biblia, saber que el diablo va a tratar de impedir eso. Cuando le estamos predicando el evangelio a alguien, el diablo va a tratar de impedir eso. Quizás usted no se da cuenta porque está enfrascado en qué va a decir o está pensando en otra cosa y no puede percibir las interrupciones que aparecen y que no son más que medios que el diablo está usando para que la persona se distraiga. O cuando se está dando una clase, o se está dando un estudio, o una predicación. Yo no sé si ustedes se darán cuenta, por eso uno tiene que orar. Porque desde el predicador hasta la persona que está sentada en un banco como un simple oyente, el diablo puede tratar de impedir que la predicación de la palabra se haga con poder para estorbar. Este demonio gritó, sintió el poder de la presencia del Hijo de Dios con ese mensaje. Aquel que había venido a invadir su reino de oscuridad. Y mientras predicaba las buenas nuevas Jesús, el demonio entró en pánico y gritó, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Observen la frase, ¿qué tienes con nosotros? Literalmente significa, ¿qué tienes que ver con nosotros? Esto es una expresión en la que el diablo lo que está diciendo es, ¿por qué nos estás atacando? Bueno, es interesante que Satanás se sintiera de esta manera cuando en realidad lo que Jesús estaba haciendo era predicando la palabra, enseñando. El demonio sabía muy bien quién era él. Fíjense cómo le dice, Jesús Nazareno. Él sabía quién era Jesús Nazareno. Sabía que era el Hijo de Dios. Sabía que era la segunda persona de la Trinidad. Sabía que tenía poder y autoridad absoluta sobre él y sobre todos los demonios. Y en especial sobre su líder, Satanás mismo. Debe tenerse en cuenta que en el entorno religioso como el de Israel, los demonios preferían permanecer ocultos sentándose en las reuniones religiosas. O sea, ellos preferían disfrazarse como ángeles de luz y no salir al descubierto. Pero la presencia de Jesús mismo allí y de aquella predicación de la palabra era demasiado para ellos. Recuerden que en toda religión falsa, no importa lo moral que parezca, toda religión está controlada por los demonios. Ellos son los que están obrando. No obstante, tratan de permanecer en silencio a propósito, pero este demonio no pudo resistir la poderosa predicación. Ahora lo segundo que vemos aquí es el propósito del Señor. En el verso 34 el demonio pregunta, ¿has venido para destruirnos? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. O sea, él no solo sabía que era el Hijo de Dios, que era Dios mismo, sino que había venido con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Destruirles. Se traduce de una forma del verbo apolumi, que significa arruinar, aniquilar, eliminar, poner fin. Todo eso describe la razón por la que Jesús había venido también, para dar victoria sobre el pecado, sobre los demonios, sobre Satanás mismo. A este demonio le aterraba
la idea de que Jesús fuera a llevar su sentencia a cabo en ese mismo instante y mandarlo, como podía hacerlo, al pozo del abismo. El libro de Apocalipsis revela el plan definitivo de Dios para Satanás y los demonios. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 20, verso del 1 al 3. Apocalipsis capítulo 20, del 1 al 3, si alguien puede leerlo. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Después de la tribulación, cuando Jesús se prepare para su reinado terrenal de 1000 años, y esto es lo que acabamos de leer, Él va a encarcelar a Satanás. Y aunque la Biblia habla del encarcelamiento de Satanás, esto significa que no va a encarcelar solo a Satanás. Los demonios también estarán encarcelados durante el milenio y van a estar en el abismo. Por eso es que no estamos en el milenio. Por eso es que Cristo no está reinando todavía sobre el trono de David. Él está compartiendo el trono sentado a la diestra del Padre en los cielos, pero ese no es el trono que debe ocupar, según dice la Biblia y muchas profecías, sentarse como descendiente de David en el trono de David para siempre, ¿verdad? No ha ocurrido. Y cuando esto ocurra, el diablo y los demonios van a estar encarcelados por 1000 años. El abismo es actualmente el lugar temporal de prisión para algunos demonios. Hoy los demonios, la mayoría de ellos, andan sueltos, no están encarcelados. Pero sí menciona la Biblia que hay algunos, Génesis capítulo 6 lo habla, Primera de Pedro 3, del 18 al 20, Judas capítulo 6, Judas verso 6, ahí menciona de que hay espíritus encarcelados, demonios. Ese abismo no es el lugar definitivo para ellos. El lugar definitivo para ellos es cuando, después del milenio, en un último y desesperado intento de derrotar a Dios y a su pueblo, como dice Apocalipsis capítulo 20 también, donde ya se leyó, pero ahora del verso 7 al 9 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y los consumió. Al final, Satanás y los demonios serán lanzados al lago de fuego. Ahora entiendan que este consumir no significa aniquilación de Satanás, porque dice el verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El Señor va a lanzar a Satanás en el lago de fuego para ser atormentado eternamente. Ese es el destino del diablo. Pero también es el destino de aquellos que rechazan el Evangelio de Jesucristo. Después del juicio ante el gran trono blanco, aquellos que fueron encontrados culpables terminarán en ese lugar de tormento, compartiendo una eternidad con el enemigo de Dios y de su pueblo. Si nos ponemos a analizar
las implicaciones de estas verdades, de verdad es para preocuparse grandemente el que no tenga a Jesucristo. El que muera en este mundo sin el Señor. Sabrá que irá a una de las peores penitenciarías cualquier penitenciaría aquí en esta tierra, por terrible que sea, no se podrá comparar con ese lugar donde se va a compartir la eternidad con todo tipo de persona perversa. Imagínelo por un momento. Bueno, el Señor Jesucristo ofreció algunas descripciones sobre el infierno y son verdaderamente aterradoras. No es un ser humano que está delirando o imaginando o escribiendo novelas de ficción. Fue el Señor, ya lo he dicho. Él fue quien más habló del infierno. Y Él fue el que con más claridad habló sobre esto. Todavía hay algunos que se empeñan en la idea de que no, eso son figuras, un lenguaje simbólico. Bueno, si aplicamos esa lógica a lo que usted y yo entendemos hoy como algo simbólico, generalmente la realidad siempre supera al símbolo. Si fue un lenguaje simbólico, como dicen, la realidad del infierno será aún más terrible. El diablo no es el rey del infierno. Eso es producto de la cultura popular y de la creación del hombre. Siempre que llega este mes, el mes de Halloween, la gente comienza a coquetear de una manera descarada y vergonzosa con el mismo diablo. Esta fiesta no tiene nada de inocente, nada. Es una fiesta diabólica. Y todo lo que se asocia con ella es diabólico. Cada vez son más terribles los adornos que la gente usa. Los adornos, se le puede llamar eso. En estos días salí a caminar, generalmente ahora está oscureciendo, amaneciendo mucho más tarde. Iba caminando por una zona de Baldwin Park y de pronto sentí una voz que me estaba hablando en inglés. Y cuando miré para el lado, allí había un cementerio frente a una casa grandísima. Tenían un cementerio con todo tipo de monstruos. Cuando yo vi aquello en aquella, yo decía, pero ¿cuál es la gracia? De verdad, ¿qué placer hay en decorar tu casa con todas esas cosas satánicas? Es un culto a la muerte, a los demonios, imagínense todo lo perverso, todo lo diabólico. Pero el diablo no es el rey del infierno, él estará en el infierno condenado y los demonios también estarán allí atormentados. Ese es su final, la Biblia nos lo ha revelado, pero mientras ese día no llegue, el diablo seguirá haciendo su obra perversa. Está limitado, no puede ir más allá de lo que Dios le permita, pero no está atado, no está atado. Miren lo que reconoce este demonio, y aquí encontramos en tercer lugar la pureza del Señor. Dice el verso 34 también, yo te conozco, ¿quién eres? El santo de Dios, santo de Dios. Aquí hay una tremenda enseñanza, porque a diferencia de los ateos, a diferencia de los teólogos liberales, a diferencia de los miembros de sectas, los demonios saben exactamente quién es Jesús. Es más, en la primera mitad del Evangelio de Marcos son los únicos que están seguros de que Él es el Hijo de Dios, porque hasta los discípulos estaban confundidos. El demonio, expresando el total terror de quien es absolutamente malvado, en presencia de aquel que es absolutamente santo, gritó, yo te conozco. ¿Quién eres? El santo
de Dios. Bueno, al igual que el resto de sus compañeros demonios, este fue obligado a reconocer que Jesús es el Santo de Dios. Miren el verso 41. También, Lucas 4:41, salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Miren en Lucas 8:28. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, el Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Por favor, alguien que busque Marcos 1:34. Y en mismo Marcos 3:11. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Los demonios mismos son uno de los testimonios más claros de quién era Jesús, de su condición mesiánica, de ser el Hijo de Dios, el Salvador mismo del mundo. Ellos estaban obligados a reconocerlo. También hay muchos pasajes de la Biblia, por ejemplo Isaías 6 y otros, donde el pueblo de Dios se asusta ante la santa y divina presencia del Señor. ¿Por qué? Porque uno ve el contraste entre su santidad y nuestra pecaminosidad, como pasó con Isaías. Imagínense cuánto más un vil y malvado demonio. Pero Jesús no necesitaba el testimonio del infierno. Por eso siempre mandó a los demonios a callar, a callar. Pero algo que no podemos olvidar, hermanos, es que tener la información correcta, la teología correcta, no es suficiente. Los demonios tenían la información correcta. Como dice Santiago, los demonios creen, saben quién es Dios, saben quién es el Hijo, saben quién es el Espíritu Santo y están perdidos, están condenados. Ellos tomaron una decisión que en su caso es irrevocable. No se arrepentirán jamás. Y están condenados. Ahora vamos a ver el poder del Señor, verso 35 al 37, si alguien puede leerlo. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Ya dijimos que Jesús no quería publicidad de los demonios. Por eso dice que le reprende y le dice, cállate y sal de él. Ahora, yo quiero que ustedes observen algo. Yo no sé si usted ha visto por ahí a esos cazafantasmas modernos, ¿verdad? A esos exorcistas ambulantes al estilo de los hijos de Seba, que tanto hoy llenan las redes, con videos de todo tipo de exorcismo, porque es increíble, a los demonios les encanta, supuestamente los demonios, ¿no? Les encanta que la gente le dé like a los videos de YouTube, ¿verdad? Y se dejan filmar y todo ese espectáculo. Aquí yo no veo nada de eso. Jesús no tardó, no recitó ningún encantamiento, no hizo ningún ritual, no se fajó con los demonios, no hubo un debate, no hubo una pelea. ¿Qué fue lo que hubo? Él habló y el demonio no tuvo más alternativa que abandonar ese cuerpo al instante. Le dijo, cállate y sal de él. Yo no veo en ninguna parte de las Escrituras que se nos mande a nosotros
a tener un diálogo con los demonios. Pero hay personas por ahí que dicen ser, no sé, exorcistas, apóstoles, superapóstoles, que usted ve que conversan allí con los demonios. Aquí Él mandó y ellos obedecieron. Dice que el demonio, derribando al hombre en medio de ellos, en un acto inútil de rebeldía, de mala gana, si podría usar una palabra de malcriadez, digamos, salió de él y no le hizo daño alguno. El Señor evitó que el demonio lastimara a este hombre. Indudablemente todas las personas en la sinagoga se quedaron asombrados. Dice que estaban maravillados por esta autoridad absoluta, sobrenatural. Fíjense que ahí no hubo dudas de lo que ocurrió. No hubo ningún tipo de duda. Dice, hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Y con autoridad, que con autoridad y poder a los espíritus inmundos manda y sale. O sea, no hubo dudas en cuanto a que había autoridad, había poder. Él mandó y los demonios tuvieron que obedecer. En Mateo dice que la gente comentaban, nunca se ha visto semejante cosa en Israel. Y la fama de Jesús se difundía por todas partes. El principio que podemos sacar acá, independientemente del poder que el Señor tiene para librar a una persona de una posesión demoníaca, el Señor tiene poder sobre el mundo espiritual de manera absoluta y total. ¿Qué quiere decir eso? Que la forma, el medio que tú y yo tenemos, que no tenemos en realidad de nosotros absolutamente nada, pero la autoridad que podamos tener para enfrentar al mundo de Satanás y sus demonios es el Señor Jesucristo. En oración a Dios, no en conversación con los demonios. Y otra de las grandes cosas que podemos sacar acá, lo mejor que podemos hacer por una persona endemoniada, ¿saben qué es? Yo sé que probablemente ninguno de los que estemos aquí nos hayamos encontrado con una persona endemoniada, aunque hayamos estado cerca algunos. Pero, ¿qué cree usted que es lo mejor que puede hacer por una persona que usted tenga información de que está siendo atormentada por demonios? Orar al Señor para que le saque los demonios. Orar al Señor para que le saque los demonios. ¿Solo eso? Dice la Biblia que cuando el espíritu inmundo abandona su morada, es una ilustración que Jesús contó. Dice que anda por lugares secos, vagando. Y dice, después decide regresar y busca otros demonios peores que él. Dice que llega, encuentra la casa barrida y ordenada, pero el estado de esa persona llega a ser peor que el primero. Lo mejor que podemos hacer por una persona esclava de Satanás, en cualquier sentido, ya sea endemoniada literalmente, porque ciertamente hoy es innegable que hay un vínculo muy estrecho y muy cercano entre los demonios con la posesión demoníaca sobre personas que consumen drogas. Específicamente hay drogas que abren el corazón y la vida de esas personas a la actividad demoníaca. Lo mejor que podemos hacer es orar por esa persona para que Dios le libere y les alumbre la luz del Evangelio. Si el demonio se va y esa persona no acepta a Jesucristo, de nada sirve. El estado de esa persona llega a ser peor que el primero. Lo mejor que puede pasar en una vida es que su corazón esté ocupado por el Señor Jesucristo. Esta demostración de poder de Jesús sobre Satanás y los demonios
deja ver la habilidad divina para liberar de las garras demoníacas a los pecadores. Aunque las fuerzas del infierno se lanzaron en un asalto total contra Cristo y su ministerio, Él los enfrentó. Y luego, por medio de su muerte en la cruz, logró la redención de su pueblo, liberando para siempre al hombre o dándole la esperanza de ser libre del reino de las tinieblas. Los cristianos participamos de esta victoria de Satanás y de los demonios a través de nuestra salvación, de la victoria de Cristo sobre Satanás y los demonios a través de la salvación que tenemos en Cristo y de nuestra unión con Él. Y aquí no se trata de repetir el nombre de Jesús como un mantra, ¿verdad? Tener la autoridad de Cristo es haber nacido de nuevo. Tener la autoridad de Cristo es vivir en obediencia a su palabra. Porque es real que hay un mundo espiritual. Y que es real también que como Dios es testigo de todas nuestras acciones, buenas y malas, y como Dios puede ir mucho más allá de la fachada, Dios puede saber nuestros pensamientos. No solo sabe lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Pero no podemos ignorar la otra realidad triste, pero realidad, de que Satanás y sus demonios también saben todo lo que tú y yo hacemos. No pueden saber por qué lo hacemos, no pueden adivinar nuestros pensamientos. Ciertamente Satanás no puede estar en todas partes, pero tiene legiones de demonios que lo mantienen al tanto de todo lo que ocurre. Por eso no se les olvide que cuando usted y yo hacemos algo que ofende a Dios, ellos también lo están viendo. Más de una vez he escuchado historias de personas que se han querido hacer los exorcistas y han terminado enfrentándose a un espíritu demoníaco que les ha dicho en su cara. Específicamente leí el testimonio de un pastor que le sucedió. Estaba tratando de expulsar, según cuenta él, un demonio de una persona y comenzó a hablar a aquella persona y le dijo en su cara lo que había estado haciendo en la mañana y que nadie más sabía. Hermanos, independientemente de estos casos, la gran batalla que hoy se libra es en un sentido espiritual, en la mente, en el corazón, por las almas de las personas perdidas. Y los cristianos debemos estar conscientes que Satanás una y otra vez bombardea nuestras mentes con malos pensamientos, una y otra vez nos tentará para que deshonremos el nombre de Dios, y mientras mayor influencia usted y yo tengamos sobre otros, blanco preferido seremos del diablo. Porque él sabe que si logra hacerte caer a ti o a mí, conmigo podría arrastrar a otras personas. Sabe que lograría traer descrédito y deshonra a la causa de Jesucristo. Hoy con dolor podemos decir que una de las cosas que estamos viendo en estos tiempos, no solamente pastores que caen, es triste ver pastores, hermanos en Cristo, figuras públicas que caen. Pero ¿saben qué? El diablo también tiene a otros cristianos que se dedican a destapar esa basura y a tirarla para que todo el mundo la huela. ¡Increíble! ¿Qué derecho tengo yo a ponerme en un video a estar hablando de aquel que cayó y contando detalles y dando información pública? No, pero eso es público. Si es público, mira, tú sabes que ahí hay un latón de basura, ¿verdad? Tú no puedes evitar que cuando se echa basura la fetidez salga. Si la gente siente la fetidez, bueno, imagínate. Pero yo no voy a andar en la calle llamando a las personas, vengan para que huelan esto. Y eso es lo que están haciendo algunos cristianos hoy, simplemente para ganar like. Porque a la gente le gusta el morbo. Aquí la cuestión no es si es cierto o no, qué derechos tienes tú a andar publicando
las cosas vergonzosas y tristes que están pasando, ¿verdad? Y lo más importante, lo dijimos aquí en la clase el domingo pasado, considérate, cuando tu hermano cae, considérate a ti mismo, ¿verdad? No hagas leña del árbol caído. No te regodees en que tu hermano cayó. ¿Saben por qué? Es muy carnal eso. Muy, muy carnal. Algunos piensan que pueden crecer a costa de que otro cayó. Ese es el diablo. Simplemente. Y cuando nosotros usamos la influencia que Dios nos ha dado sobre otras personas, o usamos las redes sociales para esparcir basura, estamos contribuyendo a la obra misma de Satanás. Que Dios nos guarde. Tenemos un enemigo y no descansa. Por eso necesitamos también nosotros buscar al Señor, a su poder, y recordar que nosotros solos no podemos. Necesitamos al Señor. Que Él nos bendiga.